En el capítulo 2, quiero pedirles que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar y encomendarnos en manos de Él como nuestro maestro y nuestro pastor. Señor, qué privilegio es para nosotros estar delante de ti. Qué privilegio es para nosotros el saber que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que te pertenecemos a ti porque tú decidiste comprarnos. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro maestro. Nosotros te pertenecemos a ti y nuestra gloria y nuestra esperanza es que nos salvaste, que nos has dado vida eterna, que tú nos sostendrás y que tú te glorificarás en nosotros, a través de nosotros, hasta el último día. Yo quiero pedirte junto con mis hermanos que nos bendigas esta mañana, que alimentes a tu pueblo por medio de tu palabra, para que la fe de los tuyos sea fortalecida para gloria de tu nombre. Por Jesús, nuestro Maestro y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén, amén, amén. Yo quiero recordarte, déjame poner mi reloj porque si no me paso. Yo quiero recordarte esta mañana que tú, que has puesto tu fe en Jesucristo, has sido plantado en Él. Tú que has puesto tu fe en Jesús, Dios te tomó y te plantó en Cristo. Y ustedes como iglesia, en la historia que tienen, han visto el fruto de la gracia de Dios. Y la razón por la que han visto el fruto es porque están plantados en Él. Yo sé que has visto cómo Cristo se ha glorificado por medio de ti, ya sea en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, tus compañeros. Yo quiero recordarte que la razón principal por la que Cristo ha sido enaltecido a través de tu vida no es por tu fuerza de voluntad, no es por tu mucha inteligencia, no es por tus muchos talentos, sino porque tú has puesto tu fe en Él. Simple y sencillamente has creído en Él. Y porque creíste en Él, Él te tomó y te plantó. Y porque Él te plantó en Cristo, Él se está glorificando a través de ti. Yo sé que tú quieres dar fruto para Dios. Yo sé que tú quieres honrar a Dios con tu vida. Yo quiero recordarte esta mañana la forma principal en que Dios es honrado y glorificado por medio de ti. No es tanto por tu fuerza y tu talento y tu inteligencia, sino por tu fe en Él. Es cuando nosotros nos agarramos por la fe de Cristo, que su gracia fluye a través de nuestras vidas, produciendo un fruto para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora un pasaje muy conocido aquí en Gálatas 2:20, y por medio de este pasaje vamos a ver la obra que Dios hace en la vida de una persona que cree en Él. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, vamos a repasar esta mañana la obra que Cristo hizo en ti. Y conforme la repasemos, eso creo yo, confío que fortalecerá tu fe para que des más fruto para Dios. ¿Cómo no me acompañas a Gálatas 2, versículo 11? Leo de la versión de las Américas. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía,
me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es entonces Cristo ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Luego aquí viene el texto en el que nos vamos a concentrar. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje que estamos estudiando, vemos cómo Pablo plasma un argumento ante la iglesia de Galacia y utiliza como plataforma un conflicto que tuvo con el apóstol Pedro. Si tú, por ejemplo, llegaste a la iglesia y a veces te sorprendes que entre los cristianos, entre el pueblo santo de Dios, hay conflictos, déjame decirte algo, aquí en Gálatas hubo un conflicto también. Y los que se pelearon fue el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Y aquí está contando Pablo cuál era la razón de esa discusión y diferencia que tuvieron entre ellos. Y utiliza esa historia como plataforma para recordarles a la iglesia cómo es que Dios salva. ¿Cómo es que Dios salva? Si tú estás aquí, yo me imagino que tú estás buscando que Dios te salve. Yo me imagino que tú has entendido que de una manera u de otra te has quedado corto de lo que Dios demanda. Dios es santo. Él es puro. Y la Escritura dice que es demasiado santo para ver el mal. Él aborrece el pecado. Eso es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. La pregunta más importante que tú puedes hacerte y que puedes venir a la Biblia a buscar la respuesta, no es cómo le hago para que me vaya bien en mi vida, o cómo le hago para que esa muchacha me diga que sí, o cómo le hago para que mi negocio prospere. Si tú vienes buscando esas cosas en la Escritura, a lo mejor las encuentras, pero esa va a ser tu recompensa. La mejor incógnita, la mejor pregunta que tú puedes buscar que la Escritura te responda es cómo le hace una persona como yo, que ha ofendido al Dios del universo, para ser perdonado de sus pecados y ser visto como justo delante de Él, de manera que Él me salve. Y esa respuesta nos la da Pablo aquí en este pasaje. Y nos recuerda que somos salvos por la fe.
simple y sencillamente por creer. Que cuando un pecador, como tú y como yo, ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos gratuitamente perdonados y salvados de la ira de Dios por la obra que Cristo hizo en nosotros. Velo conmigo cómo está bien clarito ahí en el versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos puestos en buenos términos para con Dios? Por creer en Cristo. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, el Señor la salva, la justifica gratuitamente por la obra que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz. Ahora, cuando el Señor salva a una persona, como les decía ahorita, la toma y la planta en Cristo. Hace una obra en Él. Y los versículos que vamos a estudiar esta mañana, el apóstol Pablo está ilustrando esa obra. Y nos está queriendo decir qué es lo que Dios hizo en Él cuando lo salvó. Es bien interesante cómo habla del conflicto y luego nos explica el evangelio y luego empieza a hablar de Él mismo. Empieza a hablar en primera persona. Y lo que nos está ayudando a ver es el efecto que el evangelio tuvo en Él. Cuando una persona es salvada, es plantada en Cristo. Si tú pusiste tu fe en Jesucristo, Dios te plantó en Cristo. Y tú echaste raíces en Cristo. Este pasaje nos ayuda a ver esas raíces. Lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a tratar de ver esas raíces que estaban en la vida del apóstol Pablo y que están en tu vida si tú has creído en Él genuinamente. Y conforme las repasemos, tú y yo vamos a estar tratando de agarrarnos un poquito más de Cristo, como profundizar nuestras raíces, porque es profundizando en nuestra confianza en Él que nuestras vidas son transformadas. Tú y yo no somos transformados por nuestro esfuerzo, somos transformados por su obra en nosotros. Obra que tú y yo experimentamos por medio de la fe. Por medio de la fe. Déjame decirte esto. La salvación es por fe. Y cuando Dios salva a una persona, un cambio sucede en ella. Es plantada en Cristo. Echa raíces en Cristo. Y con el tiempo ese cambio se nota. Si tú estás aquí y tú dices, ¿sabes qué? Yo he creído en Cristo, pero algo pasa conmigo, como que la materia prima que hay en mí no funciona con el evangelio. Yo no sé por qué yo no cambio. A lo mejor soy demasiado duro, demasiado cabezón, o anduve en cosas así bien malas y ahora vengo a la iglesia y simple y sencillamente no puedo cambiar. Mis malos hábitos no ceden. Crecí en una cultura demasiado diferente que se opone al evangelio. He creído en Jesús, pero mi vida no cambia. Si ese eres tú, quiero decirte esto bien rápido. Tú no eres la excepción para el poder del evangelio. Jesús tiene el poder para salvar y para cambiar y para transformar. Si tú simple y sencillamente ves tu vida igual y parece que Jesús no está haciendo una diferencia, déjame decirte algo. No necesitas leer la Biblia más. Ni siquiera necesitas venir más a la iglesia. A veces nosotros pensamos esto. Lo que yo necesito para que mi vida cambie de una manera u otra es hacer obras evangélicas, leer más la Biblia, orar más, venir más a la iglesia, participar más. Y cuando Dios vea ese acumulamiento de méritos, de una manera u otra va a hacer su obra en mi vida. Como si la iglesia fuera como Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?
como una muleta para los pecadores, para que nuestra vida sea reformada. Yo quiero recordarte esto, el problema no es que el Evangelio no tenga el poder y que no sea una muleta suficiente para ti. El problema es que no has creído. El problema es que no has creído. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Así que yo quiero animarte a que revises por ahí y que creas en Jesucristo. Porque en el momento en el que creas, serás salvo. Quiero que te imagines conmigo que vas ahí a mi casa. Yo vivo en un desierto. Yo no sé si aquí es un desierto también o no. No, ¿verdad? Está más verde, llueve más. Pues allá en Juárez es un desierto, así gachotote. Imagínate que tú vas ahí a mi casa. Y yo te enseño un árbol que tengo ahí en el patio, todo seco y todo flaco, sin fruto. Y por alguna razón, yo estoy bien encariñado con ese árbol. Y tú me ves todo deprimido porque mi árbol no da fruto. Años después, por alguna razón, vuelves a ir a Juárez. Yo bien contento te llevo a ver mi árbol querido. Pero te digo, ¿sabes qué? Algo pasó con mi árbol. Ahora mi árbol está grande, está fuerte, da fruto y está hermoso, vigoroso. Más que no te llevo a mi casa y te llevo a un parque donde hay un arroyo. Yo te digo, ¿sabes qué es lo que pasó con mi árbol? Yo lo desarranqué, lo desplanté de ahí donde estaba. Llegué a ese parque con ese arroyo y ahí planté mi árbol. El mismo árbol seco, débil en sí mismo, está dando fruto, no por mérito propio, no porque sea muy persistente, sino porque fue plantado en otro lado. Y luego yo te digo, mira las raíces, cómo están grandes esas raíces y están alimentándose de este arroyo. Y es ese arroyo el que alimenta mi árbol, querido, que está produciendo que este árbol dé fruto abundante. Es lo que vamos a ver esta mañana. Si tú has creído en Cristo, Dios te tomó y te plantó en Cristo. Y la razón por la que tu vida está siendo diferente, la razón por la que la gente te ve y te dice, oye, ¿qué te pasó? No es porque seas muy listo. No es porque realmente supiste cómo ordenar tu existencia. Es porque fuiste plantado en Cristo. Es porque Él te tomó y empezó a hacer una obra transformadora en ti. Lo que vamos a hacer esta mañana es recordar esas raíces a través de las cuales tú estás anclado a Cristo. Y conforme las repasemos, vamos a repasar juntos verdades que lo más probable es que ya sepas. No necesitas muchas cosas nuevas para crecer en Cristo, necesitas creer en Él. Es por medio de la fe que nosotros creemos. Conforme repasamos estas verdades, este ejercicio va a funcionar como un alimento que va a fortalecer nuestras raíces. Y conforme nuestras raíces sean fortalecidas, nuestras vidas seguirán cambiando. Yo encontré 3 raíces en los versículos 19 y 20, y en eso nos vamos a enfocar en lo que sigue del mensaje. La primera de ellas es la raíz de nuestra unión con Cristo. La raíz de nuestra unión con Cristo. Fíjate conmigo el versículo 19. Dice el apóstol Pablo, pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo esto. En el momento en que yo creí en Jesús, un cambio interno
eterno sucedió en mí. Algo murió. De hecho, ¿sabes qué fue lo que murió? Pablo murió. Yo morí a la ley porque fui crucificado con Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que él fue unido a Cristo. Quiero recordarte esto, en el Nuevo Testamento, los cristianos, un creyente, no es descrito como los que mejor se portan, como los más santos de su comunidad, como los que más conocimiento tienen de la Biblia, como los más fieles en obedecer los mandamientos de Dios. La forma en la que la Escritura describe a los cristianos es por medio de esta frase: en Cristo. En Cristo. Esas personas están en Cristo. Esas personas son cristianas. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Los expertos, los comentaristas expertos dicen que lo que Pablo está haciendo aquí en este versículo es que nos está ayudando a ver que él entendió que fue unido a Cristo en el momento en que creyó en él. Pablo entendió: cuando yo puse mi fe en Jesucristo, Dios me tomó y me unió a Cristo. Y yo empecé a ser uno con Él en su vida, uno con Él en su muerte y uno con Él en su resurrección. Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres uno con Él. Fuiste unido a Él en su vida, en su muerte y en su resurrección. Pongámoslo de esta manera. Imagínense que esa pared es de ladrillos. Esa pared fue armada, construida por cientos de ladrillos. Cuando tú y yo volteamos a ver la pared, no decimos: mira cuántos ladrillos. Decimos: mira la pared. Una obra grandiosa, una pared firme. De una manera parecida, cuando Dios te ve a ti, no ve a un hombre o una mujer aislada, ve a Cristo. Porque tú fuiste unido a Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo: con Cristo fui juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Te voy a leer un pasaje en Romanos que lo va a explicar esto un poquito mejor. Tú sígueme nomás, si quieres ahí, anótalo. Dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A lo mejor tú no lo sabías, pero cuando tú fuiste bautizado en Cristo, tú fuiste sumergido en su muerte, bautizado en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido, ¿qué dice?, unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pues Pablo estaba entendiendo esta verdad. En el momento en que yo puse mi fe en Jesucristo, Dios me tomó y me unió a Jesús. Es por eso que Dios me favorece. ¿Sabes por qué la gracia de Dios está sobre tu vida? ¿Sabes por qué Dios te bendice y no te trata como un enemigo? No es por nuestra bonita cara. No es por nuestras obras de obediencia que tú y yo intentamos hacer, imperfectas por cierto, para agradar a un Dios santo. La única razón por la que la gracia de Dios está sobre tu vida es porque por tu fe en Jesús tú has sido unido a Él.
unido a Cristo. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas traicionado la santidad de Dios como la hayas traicionado. Si tú has puesto tu fe en Cristo, estás unido con Él. Déjame leerte esta cita de Martín Lutero. Fíjate cómo lo explicaba él. Dice, por la fe estás tan cementado, tan pegado, tan adherido a Cristo, que tú y Él son como una persona que no puede ser separada, sino que permanece unida, pegada a Él para siempre. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres uno con Él. Y cuando el Padre te ve, ve a Jesús, porque tú eres uno con Cristo. Es por eso que tú puedes caminar seguro de que la gracia de Dios está sobre tu vida. No porque lo merezcamos, sino porque estamos unidos a Él. Ahora, en este pasaje específicamente, Pablo está explicando un aspecto de nuestra unión, y es que fuimos unidos a Él en nuestra muerte. Pablo está diciendo algo más, que Cristo murió por mí. A lo mejor tú lo has entendido eso, Cristo murió por mí. Aquí Pablo se está yendo a un nivel más profundo, y él está diciendo, yo fui crucificado con Él. ¿Te fijaste? Con Cristo he sido crucificado. La primera parte del versículo 20. Yo fui clavado en esa cruz cuando Cristo fue clavado. Y si tú pusiste tu fe en Cristo, tú necesitas aprender a decir lo mismo. Yo morí junto con Él. El entender esta verdad y creerla firmemente es fortalecer la primera raíz. La primera raíz de nuestra relación con Cristo. Y cuando esa raíz es fortalecida, nuestra vida es envigorizada. Ahora vamos a tratar de meditar un poquito. Imagínate que estás conmigo ahí en la sala de tu casa y tú estás meditando esto. Fui crucificado con Cristo. Fui unido a Cristo en su muerte. ¿Qué significa eso? Quiero sugerirte algunas cosas. En primer lugar, nuestro castigo fue ejecutado en Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación. Si tú moriste con Cristo, tú estabas siendo castigado ahí. Tú entiendes que tus pecados merecen un castigo. Tu conciencia te lo dice. Yo no necesito explicártelo muy bien. La conciencia nos acusa y nos dice que hay una deuda que tenemos que pagar. Una deuda que exige la santidad de Dios. Tienes toda la razón. Lo que tú y yo necesitamos aprender es complementar esa voz de nuestra conciencia con lo que Pablo nos está diciendo aquí. Que nos está diciendo que Cristo pagó nuestra deuda y que tú la pagaste con Él. Jesús murió en tu lugar para que tus pecados, para que mis pecados, para que nuestra deuda fuera pagada. Él saldó la deuda. Y ese beneficio tú y yo lo apropiamos en el momento en que creemos en Él. Si tú has puesto tu fe en Jesús, necesitas creer eso. Cuando yo le debo dinero a una persona, generalmente, y no le puedo pagar en ese momento porque no llega la quincena o porque me salió más caro el gas, no sé, ¿verdad? Como que le doy la vuelta, ¿verdad? Me le quiero esconder. Le da a uno pena. Bueno, muchas personas viven así con Dios. A lo mejor tú vives así con Dios. Tú vives pensando que tienes una deuda con Él. Y como que le das la vuelta. Dios te invita a que lo busques en su palabra y tú como que dices, oye, pero después de todo lo que he hecho,
aún como cristiano, voy a abrir la palabra y Dios me va a escuchar. Te invitan en la iglesia a venir a la reunión de oración y tú quieres venir, pero dices, ¿voy a ir yo a la reunión de oración a pedirle algo a Dios? ¿Cómo me va a contestar a mí después de cómo lo he traicionado? Déjame decirte algo. Lo que está sucediendo es que estás viviendo como si tu deuda no esté pagada todavía. Y este pasaje te recuerda que porque fuiste crucificado con Cristo, toda tu deuda fue pagada. De manera que ya no hay condenación. Ya no le debes nada a Dios. Tus pecados pasados fueron clavados en Jesús. Eso lo entendemos tú y yo muy bien. Vine a Cristo y todo mi pecado fue borrado. Bueno, tus pecados presentes también. Cristo murió una vez y todos nuestros pecados ameritan la muerte. Y por medio de esa muerte, Él pagó todo. Nuestros pecados presentes también y nuestros pecados futuros también. Toda nuestra deuda ha sido pagada. Yo quiero preguntarte esto: ¿vives tú en ese deleite o no? ¿Vives tú en esa libertad o no? Hay personas que piensan, incluyéndome yo a veces, que el enseñar estas verdades demasiado no va a transformar la vida de las personas, sino que va a producir libertinaje. Como que yo medito de esta manera. Si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero crecer en santidad para que Cristo sea honrado por medio de mí, necesito enfocarme principalmente en las obras que yo tengo que hacer por Dios. Y lo que este pasaje nos está diciendo es, ¿sabes en qué necesitas enfocarte? En la obra que Él hizo por ti. Pon tus ojos en la obra de Cristo. Date cuenta que fuiste unido a Cristo en su muerte, que toda tu deuda fue pagada. Y de esa manera darás fruto para Dios. Si no me crees a mí, fíjate lo que dijo Juan Calvino. Él hizo un comentario del libro de Gálatas y te voy a leer lo que él comentó de este versículo. Escúchalo atentamente conmigo. Fíjate lo que dice de la primera parte del versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. ¿Qué dijo Juan Calvino? Esto explica la manera en la que nosotros que hemos muerto a la ley vivimos para Dios. ¿Te has preguntado cómo cambiar? Has dicho, oye, ¿cómo le hago para crecer? ¿Cómo le hago para que mi vida honre a mi Salvador? ¿Cómo le hago? No puedo. Estoy atorado con la lujuria. Estoy atorado con un rencor contra mi esposa, contra mi esposo. No puedo perdonar a mi padre. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí está la respuesta. Esto explica la manera, la forma en la que nosotros hemos muerto a la ley y vivimos para Dios, injertados en la muerte de Cristo. De ahí obtenemos una energía secreta, así como una ramita la obtiene de la raíz. ¿Sabes cómo nuestras vidas van a seguir dando fruto para la gloria de Dios? Que tú y yo aprendamos a crecer en una conciencia de cómo nos ve Dios. De que Él cuando te ve a Cristo. Cuando tú crees eso y te agarras de eso, tu raíz está profundizándose a Jesús. Y cuando se profundiza, de ahí obtienes una energía secreta que cambia tu vida, que te permite vivir para su gloria. Déjame sugerirte una segunda cosa que creo que significa estar crucificado con Cristo. Que el cuerpo del pecado fue destruido de manera
que ahora tú y yo somos libres para vivir para Dios. Déjame decirte esto. Si tú has puesto tu fe en Cristo, has sido plantado en Él. Y si has sido plantado en Él, el poder del pecado en tu vida fue roto. De manera que tú puedes vivir para la gloria de Dios. Te voy a leer otra vez Romanos 6. Escucha conmigo, Romanos 6, 5. Anótalo ahí para que ganemos tiempo. Lo puedes repasar en tu casa. Dice Romanos 6, 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no eres esclavo del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjate lo que Pablo está haciendo. Él está explicándole a la iglesia en Roma el evangelio. Pablo quiere que la iglesia viva para la gloria de Dios. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, él da 2 órdenes únicamente. Todo lo que tú y yo encontramos en los primeros 11 capítulos de 16 del libro de Romanos son pura explicación del evangelio. Nos empieza a explicar qué significa estar unidos a Cristo. Nomás nos da 2 órdenes en estos primeros 11 capítulos. Y en este pasaje nos da una. Y la orden que nos da es: considérate muerto al pecado. ¿Quieres dejar la pornografía? Considérate muerto al pecado. No vamos a cambiar por nuestra fuerza de voluntad. Tú a lo mejor dices: yo quiero amar a mi mujer, pero no puedo. Sí la amo, pero en el momento en que ella me contradice o se salta las trancas, sale algo de mí que no puedo controlar. No puedo. Quiero ser un buen padre, pero no puedo. Me gana el egoísmo. Llego en mi trabajo y me quedo ahí sentadote en mi sillón viendo mi iPad o la televisión, en Netflix. Quiero cambiar. Sé que mis hijos me necesitan, pero no puedo. Ok. ¿Cómo le hacemos? Considérate muerto al pecado. Date cuenta que el pecado ya no es tu amo. Date cuenta que el poder del pecado fue roto en tu vida y que sí puedes hacer la voluntad de Dios. Sí podemos nosotros vivir en pureza. Sí podemos ser humildes. Sí podemos negar nuestra ambición personal. Sí podemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque el cuerpo del pecado fue roto en nosotros. Para crecer en Cristo semejanza no necesitas más esfuerzo. No necesitas más conocimiento bíblico. Necesitas más fe. Necesitas más fe. Porque es por medio de nuestra fe que crecemos en Él. Si tú estás estancado espiritualmente, no es porque no puedas avanzar. Por un lado puede ser que no quieres avanzar o porque no crees
que puedes avanzar. A los elefantes, cuando nacen y están así bebitos, en los circos les anclan una patita así en una estaca. Y con esa estaquita al elefantito lo controlan. Y durante sus primeros años de vida el elefantito se la pasa queriendo quitarse de esa cadena de la estaca, solo para darse cuenta que no puede, hasta que su voluntad se quiebra. Y él llega a creer que está esclavizado a esa estaca. Pasan los años y el elefantito se convierte en un monstruotote que con el mínimo esfuerzo puede tumbar a lo mejor hasta una pared, ¿verdad? No sé. Pero lo controlan a ese elefantotote con una estaca. Y él cree que no puede zafarse. Muchas veces vivimos así. El Espíritu Santo está en ti. El poder de Dios está en tu vida. Estás unido a Cristo y el cuerpo del pecado ha sido destruido, pero parece que no avanzas. Y no es porque no puedas, es porque el diablo te ha convencido que así te vas a quedar. Y le creemos y por eso nos estancamos. Tú puedes vivir para la gloria de Dios, porque estás unido a Cristo. Lo que necesitamos es creer en Él, creer en Él. La segunda raíz, que la vamos a ver más rapidito, es la raíz de la presencia de Cristo. La segunda raíz que alimenta el cambio en la vida de un creyente es la verdad de que Cristo viene o vino a morar dentro de él. Velo conmigo. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué nuestras vidas son diferentes? Porque Cristo vive en nosotros. La diferencia la hizo Él. Y a veces tú y yo nos enaltecemos, ¿verdad? Pensando que somos muy chichos. Pero la obra la hizo Él. Cuando Cristo vino o viene a morar dentro de una persona, toma lo que le pertenece y empieza a reinar en ese lugar. Eso es lo que está haciendo la diferencia en nosotros. Una persona que cree en el Evangelio experimenta ese cambio. Cristo viene a morar dentro de ella. Y cuando Cristo llega, las cosas cambian. Cuando Cristo llega, las cosas cambian. Es importante entender esto. Es muy debatible cuando una persona diga que cree en Jesucristo y su vida es la misma. Vive por los mismos valores que el mundo. Vive con las mismas motivaciones, con los mismos patrones que vivía antes. Si ese eres tú, aunque hayas creído que crees en Jesucristo, necesitas darte cuenta de esto. No estás creyendo. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ti. Porque tu vida está igual. Porque cuando Cristo viene, las cosas cambian. ¿Qué necesitas entonces hacer para que tu vida sea diferente? No necesitas hacer nada. Necesitas venir a Él, a confiar en Él, creyendo en Él. Porque cuando creas, serás salvo. Y Cristo hará su obra de transformación en tu vida. Vámonos un poquito más rápido porque si no se me va a acabar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿1 hora y media? Más o menos. ¿Sí están acostumbrados a sermones largos? Bueno, voy a terminar rápido, no se crean. El que Cristo esté morando dentro de ti, si tú has puesto tu fe en Jesús, fíjate lo que significa. Significa que el Dios Santo se ha acercado a ti. Y se ha acercado a ti lo más cerca que puede estar.
Si tú has puesto tu fe en Cristo, Jesús es la persona más cercana en tu vida, más cercana que tu esposa o tu esposo. ¿Por qué? Porque Él vive dentro de ti. La cercanía en la Biblia es un símbolo de su perdón, de su amor, de su favor. No puedes estar más perdonado y más favorecido de lo que el día de hoy estás. ¿Cómo sabes eso? Porque si has puesto tu fe en Cristo, Él está viviendo dentro de ti. Ahí está. No necesitas más perdón. No necesitas más santidad para que Él se relacione contigo. Él ya está. ¿Tú qué quieres crecer en tu relación con Jesús? Tú dices, yo quiero tener una relación con Dios. Quiero que mi relación con Él crezca. ¿Cómo le hago? Y a veces pensamos, lo que necesito hacer es portarme mejor. Porque cuando me porte mejor y sea paciente con mis hijos, entonces como que Dios me va a aceptar más y va a estar más cerca de mí. Déjame decirte algo, lo que necesitas es creer. Él ya está en ti. Y conforme tú crees eso, aunque no lo sientas, no se trata de sentimientos, no se trata de experiencias, se trata de fe. Es por medio de nuestra fe que los pecadores experimentan una relación real con el Dios Santo. Es a través de tu fe que tú te acercas y abres la Escritura e invocas el nombre del Salvador, que Él te escucha y que le pides que te hable y lees la Escritura y Él te habla. Él está en ti y Él es el que está produciendo nuevos deseos en tu vida. Ese anhelo que tú tienes de vivir para la gloria de Dios, lo produjo Él, ese deseo. Y conforme tú abrazas ese anhelo, estás abrazando el gobierno de Dios en tu vida. Nosotros tenemos la tendencia siempre de ver a Dios como un tirano. Y te lo voy a demostrar con el siguiente ejemplo. Cuando tú piensas que Dios te pide que le entregues tu vida, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Si yo le entrego mi vida a Dios, seguramente me va a mandar a África. Yo me quiero casar, seguramente me va a decir que no me case. Yo quiero tener hijos, le voy a entregar mi vida a Dios, de seguro me va a decir que no tenga hijos. Vemos a Dios como un tirano y pensamos, un cristiano obediente es el que abraza radicalmente una obediencia aunque Dios le pida cosas difíciles. Un cristiano obediente es el que se da cuenta que Cristo ya está en él, que no tiene que hacer nada para que esté más cerca, que Él ya está ahí y que no se va a ir. Y conforme va entendiendo, Cristo está aquí y va aprendiendo a distinguir los deseos que Cristo empieza a producir en él. Conforme el cristiano abraza esos deseos, está abrazando el gobierno de Dios en su vida. Déjame decirte rápido esto. Pablo no solo dice que Cristo está en él, sino que dice que Cristo está viviendo por medio de él. Fíjate conmigo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Fíjate esto, lo que significa. El mundo en el que tú y yo vivimos necesita a Jesús. Tu familia necesita a Jesús. Tus compañeros de trabajo necesitan a Jesús. Cuando tú abrazas en fe la gracia y das pasos pequeños por glorificar a Dios, aunque imperfectos, Jesús se está manifestando en tu vida. A veces tú y yo somos como el foco de mi casa que prende cuando quiere. Yo le prendo así el apagador y no prende, ¿verdad? Y luego ya me voy y luego regreso, está prendido, iluminando la casa y luego se apaga. A veces somos nosotros así. Pero lo que necesitas ver es que Cristo sí se está manifestando por medio de ti. Y nuestra parte es poco a poco
seguir abrazando esos deseos que Él está poniendo en nuestras vidas. Y conforme los abracemos, Él seguirá glorificándose a través de nosotros. Aunque imperfecto, pero tus familiares han visto a Jesús por medio de ti. Y aunque no quieran escucharte, esa imagen que vieron no la podrán borrar de su mente. Así como tú y yo lo hemos visto en otros lados. Raíz número 3, y con esto vamos a terminar bien rápido. La última raíz que yo identifico en este pasaje que alimentaba la transformación en la vida de Pablo es la raíz del amor de Cristo. Fíjate cómo lo dice en la última porción del versículo 20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una persona que cree genuinamente en el Evangelio, apropia el Evangelio. Si yo les pregunto a ustedes el versículo de Juan 3:16, a lo mejor me lo dicen de memoria, ¿verdad? Bueno, un cristiano no es el que se sabe esos versículos de memoria. Un cristiano es el que los cree y que aprende a decir, Cristo me amó a mí. Cristo se entregó a sí mismo por mí. Cuando una persona cree eso, esta verdad lo quiebra, la quiebra. El amor de Cristo te dobla y te impulsa a vivir en obediencia a Él. Una vida de obediencia radical a Cristo no se da a través de mucha valentía, sino a través de fe. Lo que tú y yo necesitamos para que nuestras vidas sean revolucionadas son creer cosas bien sencillas. Él te amó a ti. No solo al mundo, no solo a México, no solamente a Gracia Soberana de Durango, no solo a la Iglesia Universal. Dios te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Tú y yo aprendemos a apropiar eso por medio de la fe. Cuando tú lo crees, esta verdad te empieza a impactar y te empieza a doblar. De manera que tu vida es radicalmente transformada. Fíjate cómo lo puso Pablo en 2 Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia. Pablo vivía presionado, impulsado, obligado a obedecer la voluntad de Dios. Pero no solo porque temía a Dios o porque él pensaba, si yo lo desobedezco voy a caer de la gracia, sino porque él estaba consciente, más de cualquier otra cosa, de que Cristo lo amaba. De manera que él decía, el amor de Jesús me impulsa. ¿Quieres vivir radicalmente para Cristo? No necesitas hacerle votos así de promesas. Señor, te prometo que nunca más voy a volver a caer. No necesitas chutarte otro libro de teología. Necesitas creer que Él te ama. Conforme lo creas, esa verdad va a impactar tu vida y te va a revolucionar. ¿Cuántas cosas no hemos hecho tú y yo en busca de amor? ¿Cuántas tonterías no hemos hecho para que otras personas nos acepten y nos amen y nos respeten? Cuando tú crees el Evangelio y crees que Dios te ama a ti, esa necesidad que todos tenemos es cubierta, de manera que somos impulsados a vivir para Jesús. Un árbol no da fruto por mérito propio. Un árbol da fruto porque está plantado en un lugar donde puede alimentarse. Si tú has creído en Cristo, has sido plantado
o plantada en el manantial de agua viva, tú y yo seguiremos dando fruto para Dios conforme nos agarramos bien firmemente de las verdades de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Conforme tú crees que estás unido a Cristo, conforme tú crees que Cristo mora en ti y conforme tú aprendes a creer que Él te amó a ti, eso es lo que hará una revolución en nuestras vidas. Ustedes apenas están empezando como iglesia. Yo sueño y digo, ¿qué es lo que Dios hará por medio de ellos? ¿Cómo se va a glorificar en los siguientes años? Lo único que podemos saber, no sabemos el fruto que Él vaya a producir, pero lo que sí sabemos es cómo lo quiere producir. Y lo quiere producir fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos a ti y a mí a caminar como viendo al invisible, a caminar creyendo en Él. Conforme lo hagamos, daremos fruto abundante para Dios. Vamos a orar.